Hoy nos sumergimos en un capítulo de nuestra historia, un capítulo que a menudo queda relegado a las sombras, Sí. pero que guarda un paralelismo, Inquietante. inquietante sí, con nuestro presente. En efecto, Ujú. nos adentraremos en la pandemia de gripe de 1918, un evento que, eclipsado por la Gran Guerra, Sí. dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva. Para guiarnos en esta inmersión, contamos con extractos de los anuarios estadísticos de España, una especie de radiografía de la época, Mm, junto con un documento histórico de la Organización Panamericana de la Salud y una entrada de Wikipedia. Ajá. Nuestro objetivo hoy es ir más allá de las frías cifras y descubrir las historias humanas que se esconden tras ellas. Claro. Queremos entender el impacto de esta pandemia, Sí, especialmente en España, y reflexionar sobre sus similitudes con lo que hemos vivido recientemente. un punto de partida interesante es el propio nombre de la pandemia, Sí. la gripe española, un nombre erróneo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué se la llamó así? Si la evidencia apunta que su origen probablemente se encontraba en otro lugar. Es una consecuencia directa de la censura en tiempos de guerra. Mm. Mientras que en los países beligerantes la información se controlaba para mantener la moral de las tropas, la prensa española neutral en el conflicto informaba abiertamente sobre la epidemia. Entiendo la libertad de prensa en España, aunque propició una imagen distorsionada de la situación. Sí, Nos ofrece una valiosa ventana a la realidad de la época. exacto. Mm. Los anuarios estadísticos, por ejemplo, nos revelan la crudeza del impacto de la pandemia en España, ¿Va? con más de 300.000 muertes solo en 1918. Una cifra escalofriante y, según tengo entendido, la segunda ola fue especialmente devastadora. Así es, la segunda oleada golpeó con una virulencia inusitada tanto las ciudades como las zonas rurales. Caramba. Los anuarios nos permiten visualizar el alcance de la tragedia. ¿Qué más nos revelan estos anuarios sobre el impacto de la pandemia en la sociedad española? Además del terrible coste humano, vemos cómo se dispararon los precios de los productos básicos, un fenómeno que se tradujo en huelgas laborales Ah. y demandas de ajustes salariales, un paralelismo inquietante con las disrupciones socioeconómicas que hemos presenciado durante la reciente pandemia, ¿no te parece? Absolutamente es descorazonador ver cómo la historia parece repetirse. Y si ampliamos el foco a nivel global, la imagen es aún más desoladora. ¿Qué? Se estima que la pandemia de 1918 se cobró entre 50 y 100 millones de vidas en todo el mundo. Una tragedia a escala global. ¿Qué poblaciones fueron las más afectadas a nivel mundial? Las poblaciones indígenas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad sufrieron un impacto especialmente devastador. La pandemia de 1918 puso de manifiesto la fragilidad de nuestra existencia y la interconexión de nuestras vidas. Una cruda lección que, por desgracia, la humanidad parece haber olvidado con demasiada frecuencia. Es cierto, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo vulnerables a este tipo de amenazas. La pandemia de 1918 nos recuerda la importancia de la preparación, la cooperación global y la inversión en sistemas de salud pública sólidos. Y aquí es donde la historia nos susurra con un tono inquietantemente familiar. Sí, Al igual que nuestra experiencia reciente, la pandemia de 1918 puso a prueba los sistemas de salud. Enfrentó a la comunidad médica a un virus desconocido. claro. Alteró drásticamente la vida cotidiana. Los relatos de la época son escalofriantes. Describen hospitales desbordados, morgues improvisadas, escasez de personal sanitario. Es verdad. Imágenes que por desgracia se han vuelto demasiado familiares en los últimos tiempos. Es como si la historia se empeñara en repetirse la lucha por comprender y tratar un virus desconocido. Sí, El impacto psicológico en la sociedad. La pérdida de vidas a una escala inimaginable, fantasmas del pasado que se niegan a desaparecer. y lo que ha sido más trágica la pandemia de 1918 es que desafió las expectativas. A diferencia de la gripe común que suele afectar a los más vulnerables, este virus atacaba principalmente a adultos jóvenes y sanos. ¿Y qué sabemos sobre los síntomas de esta gripe? ¿Eran similares a los de la gripe actual? Había similitudes, pero también diferencias significativas. Ya. Uno de los síntomas más característicos de la gripe de 1918 era la cianosis, una coloración azulada de la piel debido a la falta de oxígeno. ¿Y qué implicaciones tenía este síntoma para los pacientes? Era una señal de que la enfermedad estaba avanzando rápidamente y que el paciente necesitaba atención urgente. De hecho, las enfermeras desbordadas por la cantidad de casos utilizaban la cianosis como criterio para clasificar a los pacientes, una decisión desgarradora en una situación tan extrema. Imagino la angustia de esas enfermeras obligadas a tomar decisiones imposibles, a priorizar a unos pacientes sobre otros, sabiendo que muchos no sobrevivirían. Sin duda, la pandemia de 1918 dejó una huella profunda en quienes la vivieron, tanto en los pacientes como en el personal sanitario.
Volviendo a los anuarios estadísticos, me llama la atención la meticulosidad con la que se recopilaron los datos. En medio de una situación tan caótica, estos documentos se alzan como un faro de luz, un testimonio de la importancia de la información en la gestión de crisis sanitarias. Exacto, la capacidad de rastrear la propagación del virus, de cuantificar su impacto, de identificar los grupos más afectados, fue crucial para la toma de decisiones y para la comprensión de la magnitud de la tragedia. Los anuarios nos muestran la evolución de la pandemia semana a semana, las zonas más afectadas, las tendencias demográficas. Sí. Información vital para las autoridades sanitarias de la época. Y nosotros, un siglo después, estos datos nos permiten analizar la pandemia desde una perspectiva histórica, identificar patrones, aprender de los errores del pasado y, con suerte, prepararnos mejor para futuras amenazas. Sin embargo, la pregunta que me ronda la cabeza es si realmente hemos aprendido las lecciones de 1918. A pesar de los avances en medicina, en salud pública, en nuestra comprensión de las enfermedades infecciosas, la sombra de una nueva pandemia sigue acechando. Es una pregunta compleja. ¿Hemos desarrollado vacunas antivirales? ¿Mejorado la infraestructura de salud pública? Claro. Pero un nuevo virus altamente contagioso y letal podría poner a prueba nuestra capacidad de respuesta, tal como lo hizo la gripe de 1918. La globalización, la interconexión del mundo, la facilidad con la que las personas y los patógenos se desplazan a través de las fronteras. Es todo. Son factores que amplifican el riesgo de una nueva pandemia global. Es cierto. Y esto nos lleva a una reflexión crucial. La preparación no se trata solo de recursos materiales, sino también de una conciencia colectiva, una voluntad de actuar con responsabilidad y solidaridad. Debemos recordar las lecciones de aquellos que nos precedieron, las historias de sacrificio y resiliencia, y usarlas para construir un futuro más preparado y resistente. Y aquí, creo, reside la verdadera importancia de sumergirnos en la historia. Sí. No se trata solo de mirar hacia el pasado, sino de extraer sabiduría para el presente y el futuro. Exacto. A comprender las pandemias del pasado, podemos aprender a reconocer las señales de advertencia, a actuar con prontitud. Claro. Y a proteger a los más vulnerables. Y quizás lo más importante recordar que somos parte de una comunidad global interconectada. Las amenazas sanitarias no respetan fronteras. Y solo a través de la cooperación y la solidaridad podremos superarlas. Una última pregunta para nuestros oyentes. La hago para reflexionar mientras seguimos adelante. Inicio. ¿Cómo podemos individual y colectivamente honrar la memoria de aquellos que perecieron en 1918 y convertir su tragedia en un catalizador para un futuro más seguro? La historia nos ofrece una oportunidad invaluable para aprender y crecer. Aprovechémosla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo hasta nuestra próxima inmersión. Es una pregunta que invita a la reflexión. Vivimos en un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, pero donde la desinformación y la complacencia pueden propagarse con la misma rapidez. ¿Qué podemos hacer entonces para asegurarnos de que no repitamos los errores del pasado? Creo que la clave reside en cultivar una memoria colectiva activa, en recordar que la historia, aunque a veces dolorosa, nos ofrece valiosas lecciones. La pandemia de 1918 nos recuerda que la preparación no solo se trata de recursos materiales, sino también de una mentalidad de prevención, de una voluntad de actuar con responsabilidad individual y solidaridad global. ¿Y esa responsabilidad individual cómo se traduce en acciones concretas? Implica informarnos de forma crítica, cuestionar las fuentes de información, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, por supuesto, actuar con empatía hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables. En definitiva, se trata de aprender de las experiencias del pasado para construir un futuro más seguro y resiliente. Exacto. La historia como un espejo nos muestra quiénes somos y de dónde venimos. Al comprender nuestro pasado, podemos tomar decisiones más informadas en el presente y construir un futuro más esperanzador. Y en ese futuro, ojalá, la memoria de la pandemia de 1918 sirva como un recordatorio constante de nuestra fragilidad como especie, pero también de nuestra capacidad de superación y resiliencia. Así es que la memoria de aquellos que nos precedieron nos guía hacia un futuro donde la salud y el bienestar de todos sean una prioridad. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre un capítulo de nuestra historia, que aunque doloroso, nos ofrece valiosas lecciones para el presente y el futuro. Hasta la próxima.